Bienvenidos a Sociedad Podcast, trayéndoles las verdades de Dios en español. Oye, ¿qué onda? Aquí estamos en mi sala y hay tres niños. Dos son de 24 años, 16 años y luego hay uno de 9 meses. Pero si escuchan mucho ruido en el... ¿Cómo se dice background? Si escuchan muchos niños o esposas hablando, es por esa razón. Está bueno el chisme. Ya hace como unos 3 semanas que no hemos grabado un episodio como siempre, pero por eso les damos gracias que somos cristianos y tienen paciencia como Dios tiene paciencia con nosotros. Y vamos a empezar otra vez con la confesión y nuestros episodios de la confesión. Creo que pudimos hablar de 5 párrafos de capítulo 1 y vamos a empezar con el párrafo 6, pero antes de eso, ¿cómo estás, Luis? Ok, vamos a... No, estoy bien, gracias a Dios. Aquí nomás con Martín aguantando sus ridiculeces, pero bueno. Sí, cuando no estamos hablando de teología, Luis no es un hombre de pocas palabras, pero... No hay nada más que hablar. Toda mi vida está rodeada sobre la gloria de Dios. Bueno, ¿cómo estoy yo, Luis? Oh, yo estoy bien, gracias. A ver, Martín, ¿cómo estás? Aquí disfrutando el Día del Señor. Nos estamos... pues ya son las 9 acá y todavía estamos con el convivio, disfrutando la comunidad cristiana y es un delito, no, delito es bad, delight, I don't know, ¿Es un gozo? Es un gozo, pero con eso hay que empezar ya. Una pregunta más antes de empezar. A ver. Simplemente con 2, 3 palabras. ¿Qué pensaste de la película? No va a decir quién ganó, pero soy mexicano. Triple G. No, oye, yo le voy a Triple G, primo. No. 100% mexicano. Está bien, pues. Entonces, empezaremos leyendo párrafo 6. Sí. Y primeramente Dios, terminamos un buen episodio para ustedes. Entonces ahí va. Dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Amén. No, pues todo un episodio se puede hacer con este párrafo solamente, pero hay que empezar quizás cada declaración que hace ese párrafo, y empieza con decir que todo lo que es necesario para la fe y la regla de la vida está contenida en la palabra de Dios. Y eso quiere decir que la palabra de Dios no necesariamente habla de cómo ser un doctor, cómo ser un jardinero, pero sí habla cómo puedes ser un doctor para la gloria de Dios, un jardinero para la gloria de Dios. Pero tenemos que entender que cuando decimos sola escritura, es que todo lo que es necesario para la vida cristiana se encuentra en las escrituras, y no más podemos usar eso para dirigir la iglesia, para dirigir nuestras vidas, dirigir nuestras relaciones,
Y por eso creo que al fin del primer párrafo dice que ninguna nueva revelación o tradición de hombres puede cambiar lo que ya está escrito en la palabra. Y eso le habla a los dos sentidos que hay en el mundo ahorita. Las tradiciones del hombre, mucho se puede decir de la Iglesia Católica, del papado, o también de una nueva revelación que se escucha de muchos de los testigos de Jehová o de los mormones o los pentecostés. No sé si tú quieres decir algo de eso, porque yo sé que tú tienes mucho, no sé cómo decir, como tú has hablado con muchos católicos de la Iglesia Católica, los dos tenemos esposas que antes eran pentecostés, o no sé si tienes algo. Es importante acordarnos que cuando estamos hablando sobre lo que está contenido en la palabra de Dios, estamos diciendo que todo lo que es necesario para nuestra vida cristiana, nuestra vida, todo lo que necesitamos, la palabra de Dios nos lo da y es nuestra última autoridad. O sea, aunque la iglesia, por decir el papado, puede decir que cosas sobre el matrimonio, por decir, o sobre la fe, ¿verdad? Si lo que el Papa está diciendo o un pastor está diciendo no está encontrado en la palabra de Dios, no podemos tomar lo que él dice como autoridad. Ahora, cuando la confesión habla de no hay revelaciones nuevas ni del Espíritu, lo que está diciendo es que muchos vienen y dicen, tengo una palabra de Dios, como los profetas de antes decían, tengo la palabra de Jehová y sea lo que digan, aunque se oiga bien o que se oiga cristiano, sabemos que aunque Él diga, vengo con la autoridad de Dios y te estoy diciendo, Martín, que tú vas a ser famoso y guapo y todo esto, no le podemos tomar como autoridad, ¿verdad? Aunque Él diga que viene tras el nombre de Dios, si lo que Él dice no está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? No es profeta de Dios y no podemos tomar eso. Sí. Ahora, cuando estamos hablando sobre por revelaciones nuevas, tenemos como los mormones que dicen que Joseph Smith tuvo una revelación porque la iglesia estaba corrompida, exactamente. Pero miramos que en la palabra de Dios Jesús le dice que Él plantará su iglesia, o sea, Él va a establecer su iglesia y nada, o sea, nada, ni el poder de Satanás, ni nada en este mundo, ni en el infierno pueden vencer, ¿verdad?, la iglesia. Pero luego está este hombre diciendo que la iglesia está corrompida. Sí. No puede ser. No puede ser. ¿Verdad? Entonces, lo que están haciendo es que toman revelaciones extras y las están tomando como la palabra de Dios, como que si fuera aceptada por Dios. Sí. Y a veces sí se encuentra la palabra profeta en el Nuevo Testamento. Sí. Pero hay un sentido distintivo de cómo se usaba en el Antiguo Testamento. La palabra griega es prophetas, por eso se escucha como prophet, profeta. Y nomás quiere decir que estás declarando una verdad de Dios. Yo te puedo decir, Luis, yo tengo una palabra del Señor para ti. Jesús murió por pecados. Y eso sí es realmente ser una profeta, porque más estás declarando algo que ya ha dicho Dios en su palabra. Pero es cuando en la confesión dice una palabra muy importante, es una nueva revelación o una novedad, por decir, porque ya no hay eso. Eso solamente se puede hacer y como dice Pablo a la iglesia de Gálatas, si viene un ángel de Dios y te viene y te predica otro evangelio, ese ya es hacer anathematized, ya
es como si ya has ido al infierno. So, Pablo está diciendo, si hasta viene un ángel del cielo, sabemos que no es un ángel del cielo, pero no haces por decir, y si algo gran pasa en tu vida, pero es algo diferente que lo que ya está contenido en la palabra de Dios, no es de Dios y no puede ser de Dios. So, estas locuras que miramos hoy en día de las iglesias que son Pentecostés o New Apostolic Reformation, de Bethel, se han alejado tan lejos de la palabra de Dios que ni son cristianos primeramente, y ni creo que ellos podían aceptar un Dios de la palabra de Dios, de lo que tenemos ya escrito en los 66 libros que tenemos, que se llaman como la Biblia. Mira, Martín, yo tengo un dilema porque vino un profeta a mi casa y me dijo que si yo le daba todo mi dinero, yo iba a ser rico. Y el problema es que yo ya le di todo mi dinero y no me ha pasado nada. Sí. ¿Por qué será? Porque eres menso. Está bien, pues. Sí. Bueno, podemos seguirle con el párrafo 6. Ok. Dice, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. ¿Por qué no explicas un poquito más qué es lo que están queriendo dar a entender? En 1 Corintios 2 dice que los temas espirituales son una locura, es algo tonto para el hombre natural. Y lo que está enseñando ahí Pablo es que el hombre en sus pecados, el hombre en su naturaleza no puede entender las cosas espirituales y son algo necio para él. Y ahí también dice, solamente las cosas espirituales pueden ser entendidas y si tú eres un hombre espiritual. So, ahí pensando en eso y lo que dice la confesión, que la iluminación del Espíritu Santo es necesario para abrir nuestros ojos, para quitarlos el ser ciego y podemos ver por primera vez lo que es la palabra de Dios y la persona que es Cristo y la obra de Cristo y quién es Dios. Pero antes de ser convertido, antes de tener la regeneración, no podemos ver eso, ni tenemos los ojos para ver eso. Por eso Jesús dijo, si tú tienes oídos para escuchar esto, ojos para ver esto, lo puedes hacer, pero unos obviamente no lo tenían. Aunque todos tienen dos ojos, no pueden ver. Ahora, sabemos que, y tal vez unos que nos escuchen y también nosotros en un tiempo de nuestra vida, aparte del Señor, entendíamos lo que nos estaba diciendo la palabra, pero no podíamos aceptarlo por fe. Entonces, por decir, yo sabía que Cristo había muerto, pero por fe yo no lo podía aceptar. ¿Qué peligro pues corre alguien que tal vez se crió en una iglesia y las acepta, por decir, por costumbre, pero no por fe? ¿Qué es el peligro más grande, verdad? ¿Cómo podemos ayudarle a la gente que están en esa situación, que lo aceptan porque ahí se criaron, pero no lo reciben por fe? Sí. Lo que estamos diciendo cuando estamos hablando que las cosas espirituales son necio para el hombre natural es que obviamente el hombre natural puede leer la Biblia y entender lo que está leyendo lógicamente. Cristo murió, ok, había un hombre que se llamaba Cristo que murió, pero para ellos nomás es una cuenta de la historia. Pero aceptar la fe es que tú miras que Cristo murió por los pecados y sin embargo tienes que confiar en eso, tienes que entregar tu vida en eso. Y vamos a ver una evidencia que los has aceptado no nomás lógicamente, pero lo has aceptado
por medio de la fe. Y la fe no nomás es algo que tienes una esperanza o un sentimiento emocional o algo así. La fe es que, si te puedo dar una imagen, es si tú estás corriendo y tú te brincas a una alberca y nomás tienes toda la fe que esa alberca te va a recibir como agua. Y así es la fe. Tú estás corriendo a Cristo y brincas a Cristo sabiendo que Cristo te va a abrazar, por decir. Pero aceptar algo por lógico es decir, bueno, yo sé que si yo brinco de esa alberca me va a recibir, pero lo sé lógicamente nomás, pero no lo hago, ¿me entiendes? No les ha impactado en su corazón. No hay acción. Qué triste. Ok. A ver, tú que eres mucho más inteligente que yo. No, de eso. Dice, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Bueno, mucho se puede decir otra vez de esto, pero las palabras claves son a la luz de la naturaleza. Y eso simplemente, y la prudencia del cristiano. Simplemente sin tomar como 10 minutos de hablar de esto. En cada época, en cada siglo, la cultura se cambia, la música se cambia, el estilo de vestir se cambia. Solo que hoy en día se usa como una blusa. Quizás hace algún tiempo era muy ofensiva por usar una blusa así en la iglesia. Solo que está haciendo una confesión que la luz de la naturaleza y la prudencia del cristiano se tiene que tomar y se tiene que enfocar en eso. A veces cuando la palabra no habla muy claramente de qué tipo de ropa tenemos que usar, qué colores. So, sabiendo que un hombre o mujer se tiene que vestir decente, como sin enseñar, how do you say modeste? Not sure. Se tiene que vestir sin llamar la atención. Sabiendo eso, que la Biblia sí enseña eso, tenemos que saber que no importa lo que usas en la iglesia, pero te tienes que vestir sin que le estás tentando a ninguna persona. Entonces, por decir, si en la cultura o en el contexto en el cual tú estás, se usa mucho el vestido, por decir, un vestido largo, ¿verdad? Y alguien viene por decir, una falda que tal vez no sea igual de larga. ¿Verdad? Dos situaciones en cual ninguna persona está haciendo ni bueno ni malo, ¿verdad? Porque el del vestido largo no puede decir, yo soy más conservativo, porque sí. Y la de la falda no puede decir, no, pues, ¿verdad? ¿Cómo es, verdad? Danos tal vez un ejemplo práctico en cómo es que tú has visto en nuestra iglesia la luz de la naturaleza aplicada, pues. Sí, como en nuestra iglesia se toca una guitarra, se toca la batería, muy simple, no muy loud, es más como un tambor. Sí, más como un tambor, y se canta. Y eso es común aquí para los Estados Unidos. En África es muy diferente la adoración. La adoración, y se usa más instrumentos africanos. So, ahí miramos, ellos están adorando al Señor con sus instrumentos que son de su país, y los otros igual. ¿Quién está bien, quién está mal? No, los dos estamos bien porque lo estamos practicando lo que es en nuestra naturaleza, en la luz de nuestra naturaleza. Y hay áreas que son más grises y van a ver diferentes opiniones o posiciones, pero por hablar muy simple, ese es un ejemplo ahí. Entonces, por decir, no hay nada malo y nosotros platicamos de eso, no hay nada malo que uno se tome una cerveza,
pero tomarte una cerveza durante el servicio tal vez no es la mejor decisión. Exactamente. Por eso Pablo dice en Romanos 13 que Él puede hacer todas las cosas son libres por Él, pero no cada cosa edifica. Ajá. Y eso es hablando en cada la vida, en toda la vida, pero más bien en la casa de Dios. Se pueden hacer cosas, pero las cosas que hacemos siempre tenemos que tener el sentido que tenemos que edificar a nuestro mismo alma y los almas de nuestros hermanos. Está bien. Te digo, eres muy inteligente. No, por favor, no. Ok. Y la última cosa, porque ahí dice muy importante que se tiene que ser according. What's according? Just read the last sentence right there. Se tiene que ser en las reglas generales. Según las normas generales de la palabra. Eso es muy importante. No nomás son, pues, eso es lo que pasa en mi cultura, está bien. No. Lo que pasa según las escrituras. ¿Párrafo 7? Párrafo 7. Ok. Y ese a mí me gusta mucho porque me gusta mucho porque soy bien menso. Y esta me da, por decir, como el perdón. No todas las cosas contenidas en las escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Bueno, hay muchos que son salvos que todavía no han determinado una posición de la generación eterna del Hijo o de la ¿me entiendes? Y eso es claro que hay muchos que son salvos que todavía son en los primeros pasos de la teología o algo así. Y es... Bueno, te pregunto a ti, ¿por qué te dio este párrafo un apoyo, un ánimo? Honestamente, dos razones. Una, porque no soy muy inteligente, pero dos, porque yo estaba bajo, no sé, yo pensaba que al ser cristiano yo tenía que ser perfecto en mi teología. Yo pensé que todo tenía que saber y me desanimaba y también tenía envidia cuando miraba ciertos hermanos miraba ciertos hermanos que sabían mucho más que yo, y aunque ellos me decían, pero mira aquí en Génesis 1 y en Efesios aquí, y me enseñaban sobre la Biblia lo que ellos creían, aunque yo lo miraba y lo entendía, yo no podía llegar a esa conclusión, ¿verdad? Y me desanimaba porque bajo el entendimiento de que tenía que ser perfecto, entonces yo pensaba, Dios no me quiere igual que quiere tal vez a esa persona, o yo pensaba, tal vez Dios no está dándome la atención que ocupo, la ayuda que ocupo, ¿verdad? Pero lo que sí yo tenía claro era la salvación, ¿verdad? Y yo podía defender la fe en lo que era la salvación, justificación, ¿verdad? Y en eso yo nunca, platicando con mormones, católicos, testigos de Jehová, lo que sea, nunca me escamaron, pues yo nunca me sentí atacado en la manera de que ya no podía defenderme, ¿verdad? Pero cuando empecé a leer la confesión sentí como un apoyo en lo que es la verdad, porque eran cosas que era casi imposible para alguien tan nuevo como yo poder entender, ¿verdad? Yo me estaba queriendo comparar con alguien que tenía
10, 15 años en la fe reformada a lo que yo tenía 2, 3 años, Sí. ¿verdad? Que era imposible, Sí, ¿verdad? Entonces ahí me dio ánimo. sí, gracias a Dios, hermano. Y hasta vemos Pedro diciendo igual de Pablo, que la manera que escribe Pablo es a veces muy confundida, y hasta hombres usan las letras de Pablo para corruptir la iglesia y cosas así. Lo que es claro es que las doctrinas que son central a la salvación Innecesarias. y necesarias son muy claras. ¿verdad? Cristo murió por los pecados de su Amén. pueblo, y Dios es soberano sobre la salvación. Y aunque hay unos que niegan como eso, se miran el mundo, obviamente ellos saben que Dios es en control de todo. Y en esas cosas no se puede encontrar algo que es falso en las doctrinas centrales, como la salvación es por medio de la fe solamente y no por medio de obras. Eso no es algo muy confundido, algo muy Escondido. Eso es algo muy claro. Por eso la Biblia dice la Confesión habla muy claro ahí. Hay unas cosas que sí son más difíciles para entender, como la teología de los pactos, o como miramos a Cristo en las escrituras de antes, el Antiguo Testamento, la escolatía, escatología, cosas así. Esas cosas no afectan la salvación, pero sí son importantes. Sí, claro. Pero no afectan nuestra salvación. Entonces, por decir lo que es claro, ¿verdad? Como dijiste, es el hombre es pecador, Dios es santo, Cristo murió por su gente, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y un día regresará. Sí, y quizás podemos decir que Cristo nació por medio de la Virgen María, que Cristo obvio. tiene una vida impecable. ¿Ves? Una vida Te digo, es mucho más inteligente que yo. que Dios creó el mundo y no por medio de la evolución o algo así. Y se puede hablar más de eso. Gracias a Dios por la confesión y por Martín. Y cosas así, más claras. Amén. Bueno, ya son 27 minutos. Damos ahí. Amén. Nos da mucho gusto hacer otra vez el episodio. Gracias por escucharnos. Primeramente Dios use para ayudarles o tal vez traerles gozo, traerles edificación. Y honestamente todo lo hacemos por el amor a Dios y por la comunidad Sí. hispanohablante. Entonces con esto los dejamos. Gracias por todo. Sí, y voy a estar en Hesperia, si estás en el sur de California, este domingo que viene, el 24, y vamos a estar ahí. Creo que vas a ir, Luis, Yeah. no sé. Y si ya estás en la área, te podemos pasar el domicilio donde está la iglesia. Para que le caigas. Pues sí, va a ser una predicación en español y oran por mí, por favor. Pero sí, y también hablan con nosotros para hablar y quizás preguntar algo o conocernos, lo que sea. Porque realmente estamos haciendo eso por ustedes. Primeramente Dios, pero obviamente por ustedes. Pero con eso, buenas noches, nos vemos. Canelo, Team Canelo, Team Mexican National Team.